diplomado en oratoria con programación neurolingüística y máster en oratoria, ambas por el Centro de Comunicación y Consultora Semiología Empresarial SC, vicepresidente del Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas, AC, y asesor legislativo de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ha sido presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM por 3 periodos consecutivos. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por tan inmerecida presentación, querido Jorge Luis Iniestra. Agradezco, como dije nuevamente, a la maestra Ivette Negrete su amable invitación para este programa, estas charlas de café jurídico, por lo cual pues me honro mucho. Así que pues doy uso de la voz a usted, querida maestra, para que comencemos esta charla, que es lo que pretendo, que sea una charla amena entre todos nosotros. Claro que sí, licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, con este tema tan importante, el nuevo procedimiento laboral en México. Recuerden, estamos en Café Jurídico, www.radioyus.com, con nuestro director, el doctor Jesús Zelaya, y el ingeniero Antonio. Pues es un tema muy importante este nuevo procedimiento laboral en México. Y con esta reforma constitucional en materia laboral de febrero del 2017, me gustaría ver que usted nos comentara en relación a esta reforma ya federal también del trabajo del 2019, licenciado Juan Antonio. Bien, pues muchas gracias. Pues vamos a empezar con esto. Precisamente cuando me hacen esta cordial invitación sobre el tema del nuevo procedimiento laboral, por así decirlo, pues hay que, sobre todo, hablar y reconocer el gran esfuerzo que han tenido hoy por hoy grandes autoridades, sobre todo en el Estado de México, para la implementación de la reforma en materia laboral, destacando, muy conocido por todos ustedes, al maestro Gerardo de la Peña, pues que como consejero ha llevado y ha abanderado con gran éxito pues, la implementación, y el Estado de México va a ser uno de los primeros que ya va a empezar a funcionar en noviembre, ya con todo este nuevo sistema, junto con otros estados. Por eso la importancia de ir acercándonos e ir manejando este punto. También agradezco mucho, ahorita que veo muchas caras conocidas, la presencia de la maestra Dalia Rocha, la contadora Regina García, entre muchos otros. Si omito algún nombre, por favor, discúlpenme, pero son muchos. Y pues vaya, para ya dar inicio con esta plática y responder la pregunta que me hace la maestra Ivette tan amablemente, pues sí quisiera yo decirles que para mí, ¿por qué hablar de una reforma laboral, de un procedimiento laboral, viene a cambiar todo un paradigma que ya teníamos en el sistema jurídico mexicano? ¿Por qué lo digo así? Porque el derecho laboral es uno de los derechos que muchas veces no se le daba la atención debida, sobre todo por los estudiantes o los que nos dedicamos al estudio del derecho. A veces no se le da la importancia que tiene y a veces olvidamos que el derecho laboral es un producto de una lucha social, es realmente un producto netamente vanguardista que busca de alguna forma proteger los derechos de los trabajadores y poner estas demandas de injusticias que se vivían hace 100 años, más de 100 años, ¿no? Estamos hablando de los tiempos de la revolución, de este resultado, de esta lucha de clases. ¿Y por qué digo que un cambio de paradigma? Porque la materia laboral casi no tuvo reformas, y ustedes no me dejarán mentir, que la última que nosotros teníamos previo a la de 2019 y 2017 fue en el año 2012, donde se había planteado esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que pues vaya, fue algo novedoso, pero creo yo no fue tan sustantivo. Entonces, qué bueno que hoy por hoy se hace ya material la demanda que se tenía tanto a nivel internacional como también a nivel nacional por estudiosos de la materia, académicos, colegios de abogados, que ya planteaban que se tenía que cambiar esto porque se tenía que adoptar una manera fresca y distinta de cómo se estaban llevando las cosas en la impartición de justicia en materia laboral. De ahí que nosotros tengamos dos momentos, es decir, disculpen, se escuchaba mucho eco, pero creo que ya quedó. Bueno, continuando con esto, lo que yo les decía era que tenemos dos momentos para hablar de este tema. El tema del que el 24 de febrero del año 2017, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de nuestra Carta Magna. Obviamente es aquí donde se implementa a nivel constitucional la reforma laboral que hoy estamos viviendo y que vamos a vivir sobre todo ya para el próximo año, y que la pandemia pues vino mucho a marcar la necesidad de tener un mejor sistema de justicia laboral. Pues vaya, realmente quiero decirles que esto no sucede nada más porque sí, no sucede por una generación espontánea. Como les decía, se recapitulan ciertas demandas y presiones que se tenían a nivel internacional, ya que pues esta reforma, si me lo permiten ustedes decirlo, de vanguardia constitucional, pues lo que buscaba o tenía como objeto es expeditar y agilizar el sistema de justicia en el derecho laboral, homologando todos los tipos de derecho como el civil, mercantil, familiar y penal. ¿A qué me refiero con esto? En 2008, ustedes sabrán, ya venía manejando la implementación del nuevo justicia penal, acusatoria, adversarial y oral. A partir de esta implementación de este nuevo sistema de justicia, empiezan a haber reformas ad hoc, es decir, acorde a otras materias, como es la materia civil. Ya tenemos juicios orales en materia civil, juicios orales en materia mercantil y juicios orales en materia familiar. Y la laboral también vino a adecuarse a esta misma situación. Por eso hablamos de una homologación del sistema jurídico. Entonces, estos cambios abren la puerta para transformar esta normatividad, este derecho, para volverlo más ágil, más actual. El trabajador hoy por hoy tiene una facultad y una herramienta muy importante para poder obtener medios de defensa realmente concisos, precisos, rápidos y vaya, de alguna forma más justos, porque lo vamos a ir viendo cómo está establecido esta reforma. Ojo, al hablar de una reforma laboral de esta envergadura no nos estamos refiriendo a que sea injusta para alguna de las partes. No estoy diciendo que porque sea sobre todo un apoyo para los trabajadores, pues vaya a ser en contra de las empresas o de los empleadores. Para nada. Todo es en el justo o en la justa medianía de la justicia laboral, ¿no? Entonces, yo sí creo que podríamos ir empezando a contestar esta pregunta con esta introducción, y posteriormente, si me lo permiten, pues se vino a reformar en 5 claves fundamentales la materia de la impartición de justicia en materia laboral. Es decir, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Como ustedes bien saben, todavía hoy por hoy tenemos juntas locales y juntas federales que se dividen de acuerdo a la materia conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, y pues vaya, estas ya van a desaparecer, van a tender a su desaparición, pero van a quedarse todavía operando unas cuantas que van a llevar los procedimientos que todavía no han culminado, pues obviamente para no violentar el acceso a la justicia que ya se tenía previamente. Va a haber juzgados laborales, esto es lo más interesante. Estos juzgados laborales los va a tener el Poder Judicial de la Federación, y que prácticamente también van a conocer en el ámbito federal y en el ámbito local. Se van a crear centros de conciliación y arbitraje. Se va a crear a nivel federal el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vamos a ver más adelante que se va a dedicar, y van a crearse centros de conciliación estatales, que son a nivel locales, y pues vaya, estos van a llevar la cuestión de la conciliación, ¿no? Entonces es así donde podemos terminar. Adelante, maestro Ivette. Podríamos hablar entonces que serían 3 ejes de la reforma al sistema de justicia laboral, lo que es la negociación colectiva también en ese nuevo sistema de justicia laboral, que este cambio va a iniciar desde quién va a impartir esa justicia, con la creación de esos tribunales laborales especializados que van a depender de ese poder judicial, y ahora esos juicios, como refieres, van a ser ahora orales, ágiles, modernos, y todos en presencia ya del juez. Bueno, qué interesante participación y también observación, maestro Ivette, porque sí, o sea, realmente sí viene a agilizarse todo esto, pero ojo, quiero con esto decirles para todos mis compañeros que ya tengan alguna práctica en el litigio oral, por ejemplo, no podemos netamente hoy por hoy hablar ya de un juicio oral completo. Es decir, donde más lo hemos visto reflejado es en la materia penal, que desde el inicio, desde la etapa inicial y en la etapa intermedia y también en la etapa de juicio oral, pues se viene manejando esta oralidad. Todavía tenemos otros asuntos que podemos decir los híbridos, como yo digo, es decir, tienen una fase escrita y una fase oral. La materia laboral
si bien es cierto, antes de la reforma habían ciertas cuestiones orales, por ejemplo, en estas audiencias de conciliación, demanda y excepciones, y posteriormente de la audiencia de pruebas, pues realmente no era como tal un juicio oral, es decir, no podemos hablar que antes se tenía esta parte oral como tal, considero yo, pero ya con la nueva reforma sí, aquí hoy por hoy los abogados van a tener que prepararse mucho, porque vamos a tener en la parte oral una audiencia preliminar y una audiencia oral, y estas dos, por supuesto, pues vamos a tener que utilizar el habla, la oratoria. Entonces, pues vaya, creo que hoy por hoy estamos en un cambio de paradigma donde tenemos que estarnos actualizando, querida maestra Ivette. Ahora, si me lo permite, haciendo alusión también a lo que usted decía de estos 3 bloques, sí quisiera yo decirles, damas y caballeros, para que tengamos idea de lo que estamos hablando en estos cambios, antes de adentrarnos al nuevo procedimiento, pues es que yo creo que esta reforma abarcó 3 ámbitos muy interesantes. La conciliación ya como una cuestión realmente preponderante, de importancia, de una sujeción importante para los derechos de los trabajadores para lograr un acuerdo conciliador y reparatorio de lo que se estime violado. Y por eso se crean estos centros que les decía yo, tanto a nivel federal y local de conciliación, ¿no? Este es uno. El segundo es la materia colectiva. La materia colectiva fue también, creo yo, muy importante su cambio. Inclusive la maestra Verónica Santos Méndez, quien es, creo yo, una de las mejores abogadas de derecho colectivo o derecho sindical de México, pues ha señalado estos puntos, ¿no? Lo que vemos, para no querer entrar en esta materia y no desviarme, pero sí señalar, pues, que se empiezan a adecuar ciertas cuestiones como respetar la libertad sindical, la democracia sindical, esto es, que pues, los trabajadores ya no estén sujetos a estar a un sindicato obligatoriamente, sino que ellos puedan crear libremente sus sindicatos, puedan votar de manera personal, directa, libre y secreta por sus líderes sindicales, las aportaciones sindicales ya sean optativas, ya no sean obligatorias, y si un trabajador no está afiliado a un sindicato, pues este ya no va a tener problemas en cuanto a la fuente de trabajo, ¿no? Obviamente hay otros cambios en materia de negociación colectiva. Vaya, realmente sí es una reforma de fondo muy trascendental. Y el último, el tercer bloque que creo yo es el que vamos a entrar, pues es la cuestión del juicio. Es decir, este nuevo proceso en materia laboral, pues es el que más también se vino a ver enriquecido, no afectado, enriquecido. Y esto se los decía porque el Estado mexicano, al adecuarse al anexo 23A del TEMEC, que ya entró en vigor, como ustedes bien saben, y a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, pues obviamente todo esto viene a cobrar real importancia y fundamentación. No sé si tiene alguna duda, querida maestra Ivette. No, únicamente comentar que efectivamente, como refieres, esa etapa de conciliación, entonces las partes van a acudir a ese centro laboral o centros de conciliación locales para poder agotar primero esa etapa de conciliación prejudicial obligatoria, ¿no? Que sería máximo de unos 45 días lo que estaríamos hablando. Así es, y lo vamos más adelante, exactamente. Vamos a darnos cuenta que este nuevo proceso laboral, si me lo permiten decirlo, pues va a constar de 2 instancias, una prejudicial y una judicial. Esta prejudicial, pues ahí vamos a tener exactamente la conciliación a través, en materia local, de estos centros locales y en materia federal de este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y sí, se tienen 45 días para llegar a la conciliación, pero esto no quiere decir que las partes estén obligadas a agotar esos 45 días, ¿no? Es decir, lo vamos a ver más adelante, pues, ustedes pueden llegar a solicitar la conciliación, es decir, la parte solicitante, que normalmente siempre va a ser el trabajador, y pues a la hora de querer conciliar, pues pueden no tener una conciliación y se emitirá la constancia se le dice constancia de agotamiento de la etapa prejudicial o agotamiento de la conciliación, y pues se seguirá el procedimiento. Es decir, hay algunas cuestiones que me gustaría ir analizando con ustedes respecto si realmente está bien o no que sea obligatoria la conciliación, o estamos hablando de una conciliación pues en ley obligatoria, pero que en la materialidad, en la realidad, pues va a seguir siendo como antes, es decir, una conciliación no tan sólida, pero yo sí creo que sí es una gran etapa, que no podemos ser personas que no tomen la debida validez de estas conciliaciones y el poder que estas van a tener, ¿no? Si me permiten hacer unas reflexiones respecto a por qué sí creo que es muy idóneo hablar de este proceso laboral,
Pues miren, el fortalecer la conciliación para dirimir las controversias, si han litigado en materia laboral, no me dejarán mentir, pues es un viacrucis jurídico. Es decir, son procedimientos que mínimo se pueden llevar 4 años, 5, 6 años, y realmente quienes terminan siempre perjudicados en esta cuestión pues son los propios trabajadores, ¿no? Y también los abogados, porque pues de alguna forma tenemos que seguir litigando estos asuntos, cuando si nos ponemos a pensar y son más eficientes y son más expeditas los procedimientos jurisdiccionales, pues obviamente podemos ya tener mejores resultados, tener mayores aperturas y creo yo tener mejores rendimientos como abogados junto con nuestros clientes, ¿no? También, obviamente, esto pretende, como les decía, agilizar estos procesos, es decir, hacer material lo que dice el artículo 17 constitucional y que tanto nos hemos quejado. Es decir, no es posible que en el procedimiento anterior, pues ustedes saben, miren, presento a la Oficialía de Partes Común mi demanda laboral y se supone que son 24 horas para que la Junta radique y posteriormente ahí sigue. Y ustedes saben que pues esas 24 horas no son tal cual, ¿no? Sino todavía el proceso sigue siendo más largo. Y lo que más es muy interesante aquí, como en todas las demás materias, es la presencia del juez, la presencia de un juzgador que esté mediando las cosas, que esté presente, que esté escuchando a las partes, que no los ignore, que sepa, que no le cuente nada. Es decir, que el juez puede estar teniendo una participación activa. Eso es una de las cosas muy importantes para este tema. Querida maestra. Tenemos aquí a Ángel Moreno Serrano, refiere que obviamente la reforma va de la mano con la firma del NAFTA, o me equivoco. Y el licenciado Santiago Sánchez Castillo, si está por ahí, puede activar cámara y micrófono. Si nos puede hacer su comentario, por favor. Sí, mire, tengo esta pregunta para usted, ya lo leyó usted. Mire, esta otra pregunta dice de la siguiente forma. ¿En la realidad cree usted que este procedimiento jurisdiccional del que está hablando brindará economía, seguridad, transparencia y agilidad procesal, así como el auxilio de herramientas tecnológicas para notificaciones y despachos? Además de la anterior pregunta, gracias. Perfecto. No, gracias, licenciado Santiago, y un saludo. Respecto a las preguntas que me hacían, sí, como les decía yo hace unos minutos, la cuestión de esta reforma laboral sí viene ya de la mano de este tratado internacional, de este tratado de libre comercio, es decir, ya no tenemos el Telecano NAFTA como era antes y ahora tenemos el famoso tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y obviamente aquí hay un anexo 23 donde se toman estas cuestiones laborales o como son las cuestiones de materia sindical, lo que yo les decía, libertad sindical, democracia sindical, que se retoman de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que ya teníamos nosotros también ya como que formamos parte de, y también vienen otras cuestiones como el trabajo infantil, las cuestiones del salario, es decir, ya se plasman materialmente en el tratado. Sí, sin duda alguna, la reforma laboral es producto de este tratado también de libre comercio que hoy por hoy tenemos, ¿no? Contestando muy directamente la pregunta. Ahora, la pregunta que me hace el licenciado Santiago Sánchez, yo sí creo y tengo esperanzas en que sea un buen juicio laboral, es decir, que mejoren las cosas. ¿Por qué lo creo así? Porque con la experiencia que hemos tenido con los juicios que hoy por hoy todavía se siguen llevando en materia laboral y en otras materias, la oralidad sí viene mucho a pintar mayor rapidez en los procedimientos. Creo yo que también esto va a depurar mucho el sistema de los abogados. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora la Ley Federal del Trabajo es muy clara, ¿no? Y el juez tiene parte de que si el juez ve que hay una impericia o desconocimiento por parte de un defensor, de un abogado, podrá decirle a la persona o a su representado que cambie de asesor jurídico y le dará 3 días para hacerlo. De lo contrario, si no tiene, pues le pedirá a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo correspondiente que entre para la defensa del trabajador. Es decir, pues ya también dice que para hacerlo necesita ser licenciado en Derecho o abogado con cédula profesional, por lo cual pues va a merecer también más preparación, se van a evitar también la presencia de los famosos coyotes, es decir, ya se viene a profesionalizar mucho esta parte. Y lo que también le apuesto mucho, querido abogado Santiago, es que la ley federal ya marca
de alguna forma, al momento de estar en el Poder Judicial, como en los otros juicios, estos términos legales que se tienen que agotar sí o sí. Es decir, ya no va a estar, siento yo, como a instancias, como se tenía antes de a ver cuándo, no. Ahora ya sabes que la ley me marca tantos días para emitir tal acuerdo, tal situación, lo tengo que hacer. Entonces yo sí apuesto a que vaya a ser un procedimiento económico, sí, como usted bien lo decía. Económico me refiero a la cuestión del procedimiento, del proceso. Obviamente si pensamos en la cuestión de la contratación de un abogado y demás, pues eso ya sería una cuestión aparte, pero pues obviamente eso no limita que se le pueda dar al trabajador, si no tiene para obtener un abogado defensor, pues que se le dé uno de oficio, ¿no? A través de la Procuraduría. Entonces yo sí creo que esto va a venir a cambiar para bien, pero como yo siempre digo, va a ser ensayo y error, y como dice también el maestro Luis Díaz Mirón, Roma no se hizo en un día, y forzosamente el nuevo sistema laboral pues tampoco se va a constituir a la perfección ya a partir del siguiente año. Nosotros los abogados vamos a tener que tener parte muy importante para ir maniobrando y que se vaya manejando bien el nuevo procedimiento. Espero haber contestado bien. Muy bien, gracias, muy amable. Adelante con su extraordinaria conferencia. Gracias, licenciado, maestra. Aquí también queremos hacer hincapié en que no se va a dejar todavía lo que es la etapa en el juicio, el de conciliar las partes. Se puede iniciar de cualquier forma ese juicio cuando no han llegado a una conciliación con este nuevo procedimiento. Así es decir, ya con el nuevo procedimiento sí estamos obligados a agotar la conciliación, pero hay sus excepciones y las vamos a ver, si me lo permiten, más adelante, para ir hilando y no ser más confuso más bien no confundirlos, pero sin duda alguna sí la conciliación, creo yo, debe tomarse en serio. Es decir, hoy por hoy el conciliador tiene que estar muy bien preparado. La ley nos dice que el conciliador pues puede ser cualquier persona que tenga carreras afines a la misma, preparaciones en derechos humanos, preparaciones en mediación, negociación. Es decir, hoy por hoy un conciliador va a tener el sartén por el mango, si me permiten esta expresión coloquial, porque el conciliador tiene que tener una habilidad para saber conciliar. Es decir, no se puede nada más decir no quiero conciliar. El conciliador va a tener esas facultades de decir, a ver, vamos a buscar conciliar, usted quiere conciliar, usted también, vamos a ver cómo se fomenta, y si ve algún bloqueo de que no se quiera conciliar, pues también tiene la opción de poder ver las formas para destapar ese boquete y que la conciliación fluya, ¿no? Entonces yo creo que sí no debemos de tomar a la ligera esta parte. Ahora, si me lo permiten, y explicarles como tal qué es este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues miren, es una institución con competencia federal, llevará el procedimiento de conciliación en este ámbito federal cuando así se prevea. Va a llevar, esto es muy importante, queridos amigos, va a llevar el registro de todos los sindicatos y de los contratos colectivos del país, tanto sindicatos locales, por así decirlo, y los sindicatos federales. Entonces, por eso es que nos pide 4 años para que se revisen todos estos contratos colectivos de trabajo, y obviamente en estas revisiones que se van a hacer, pues los sindicatos que no tengan verdadera representación, pues van a tener que desaparecer. Entonces, esto es un punto muy, muy interesante también. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, tienen que ser imparciales, y esto mismo va a aplicar también a nivel local, estatal, pero solamente en materia de conciliación. No confundamos que los centros locales van a tener competencia de registro laboral. Eso es una competencia siempre federal para este centro. Entonces, muy bien, ahora si me lo permiten, ya teniendo esto como premisa, vamos a entrar al procedimiento laboral de nuevo, ¿no? Maestra Ivette, por ejemplo, no sé si tenga alguna observación. Sí, tenemos la participación del licenciado Norberto Soto. Solo ser un poquito breve, licenciado, por favor, para que podamos continuar. Sí, por favor. Adelante, licenciado Norberto. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me escuchan? Sí, adelante, licenciado. Definitivamente esta es una gran reforma, ¿no? Que me parece ser que se ha indicado que para el octubre van a entrar como 8 o 9 entidades de la República a actuar con este nuevo procedimiento.
Sí, definitivamente es algo que vale mucho la pena, porque los juicios van a durar no menos de 6 meses, cuando actualmente hay asuntos que tardan hasta 5 o 6 años. Yo tengo algunos negocios en ese sentido. Dos cuestiones muy concretas ahí, doctor. Sí, la primera, el centro de conciliación va a intervenir el INE, va a intervenir funcionarios del INE. ¿Cuál es la justificación? Es una pregunta. La otra, ¿cuántos tipos de juicios va a haber con este nuevo procedimiento? Usted está hablando del ordinario, va a haber especial también, y la parte para procesar laboral, ¿sí? Y bueno, esos son los comentarios que yo le hago de manera concreta por lo pronto, y gracias, es todo cuanto. Gracias, maestra, también por su invitación, gracias. Gracias, don Norberto. Pues mire, contestando la primera, para materia de un proceso laboral, no como tal, no va a tener injerencia el INE. Más bien, donde se decía, sobre todo en la injerencia, era para cuestiones ya más como específicas, pero no, es decir, contestando su pregunta, hasta donde yo sé y donde marca la ley y demás, para un procedimiento laboral, el INE no tiene ninguna competencia para llevar estos procedimientos. La segunda, sí, vamos a hablar sobre todo del procedimiento ordinario laboral, pero pues obviamente esto también va a permear pues todos los demás procedimientos que tenemos, por ejemplo, procedimientos especiales que vienen en el artículo del 892 al 896 de la Ley Federal de Trabajo, como son cuestiones ya más específicas, jornadas inhumanas, contratos para laboral fuera de México, determinaciones de prima de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. También el procedimiento especial colectivo, un procedimiento de conflictos individuales de seguridad social, obviamente pues, lo que ya saben ustedes en el procedimiento de huelga, pero pues a pesar de estos procedimientos como tal, pues sí se va a manejar como la generalidad que tiene el ordinario, ¿no? Esta etapa escrita, una etapa oral, y van a tener sus particularidades. Aquí le contesté 2 preguntas, pero creo que me hace falta una tercera. ¿Me la podría repetir, don Norberto? Active su micrófono. Sí, gracias por la respuesta. Muy claro, muy concreto. Pero no había otra más que no le contesté, don Norberto, o sí se las contesté. No, gracias, maestro, gracias. Sí, más adelante, si hay alguna consideración, lo vamos a manifestar. Gracias, muy amable. Gracias, don Norberto, gracias a usted. Maestra Ivette, no sé si usted tiene algún comentario, si no, seguimos. Sí, bueno, ¿puede continuar con lo que nos estaba comentando hace un momento, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, ya como lo había señalado don Norberto, qué bueno que hizo esta participación, pues ya vamos a entrar como tal a lo que es el procedimiento ordinario laboral. Es prácticamente pues el que se lleva en la generalidad, y es el motivo sobre todo de esta charla, no omitiendo que sí, como lo dije, hay otros procedimientos, pero pues van a seguir también prácticamente esta regla de este procedimiento, ¿no? De esta fase escrita y de esta fase oral. Pero bueno, ya para entrar a materia, como decíamos, y ya no estarlos cansando, porque me gustaría también saber sus opiniones y demás, pues para esta etapa prejudicial creo que ya quedó claro, lo va a atender el Centro de Conciliación Local respectivo. ¿Cómo va a funcionar? Pues nosotros vamos a presentar una solicitud de conciliación, la cual tiene que tener nuestro nombre, nuestro CURP, nos dice la ley de identificación oficial y otros requisitos, los normales que se ponen, el nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se va a citar para la conciliación, domicilio para notificar a la persona, el sindicato o la empresa, y el objeto de la cita a la contraparte, es decir, especificar la materia que se va a conciliar, ¿no? Que puede ser, pues obviamente, lo que nosotros vamos a fijar posteriormente en una litis, y si nosotros vemos que nuestro trabajador o el trabajador llega a la conciliación y este ignora el nombre del patrón o de la empresa, pues solamente va a bastar que señale en su escrito de solicitud de conciliación el domicilio donde prestó sus servicios, ¿no? Para que se pueda localizar. Bueno, ya en esta parte, pues se va a recibir esta solicitud, el Centro de Conciliación va a señalar audiencia de conciliación,
el trabajo debe presentarse personalmente y la empleadora puede presentarse ya sea personalmente o a través de un representante legal. Si las partes, cuando ya están en esta audiencia de conciliación, llegan a un acuerdo, pues la autoridad conciliadora emitirá un convenio que será por escrito de conciliación, en donde se van a pactar las formas en las cuales se van a reparar los daños que se tengan que reparar al trabajador o las indemnizaciones respectivas, como hayan tenido que llegar a este arreglo. Y de no hacerlo, pues obviamente se emitirá una constancia que les decía yo, donde se agota la instancia prejudicial conciliatoria, pero las partes están libres que posteriormente a una de estas dos pueden solicitar también una nueva audiencia dentro de los próximos 5 días siguientes para poder seguir conciliando, siempre y cuando no se tenga ya un convenio expreso firmado por ambas partes. La audiencia, pues obviamente tiene que acudir el solicitante, que les digo puede ser el trabajador normalmente o en lo general, y si esta persona no acude y no acude, por ejemplo, el patrón, la parte que estamos demandando o que vamos a demandar, pues la autoridad conciliadora simplemente en automático va a emitir ya la constancia de que no hubo acuerdo, ¿no? Ahora, si es al revés, si cuando se celebra la audiencia de conciliación llega el empleador o su representante legal, pero no llega el solicitante, en este caso el trabajador, por ejemplo, pues lo que pasa es que se va a archivar esa solicitud de conciliación por falta de interés del solicitante de la conciliación. Se volverán otra vez a reactivar los periodos o las fechas de prescripción de los plazos, pero no se perderá o se va a salvaguardar el derecho que va a tener el solicitante de volver a solicitar la conciliación, obviamente siempre y cuando pues, no hayan pasado ya estos 45 días. Ahora, si no se logra, esta es una de las cosas que me llama mucho la atención y es bueno que la sepamos. ¿Qué va a pasar, Juan, por ejemplo, si yo no puedo notificar del acuerdo de la solicitud de conciliación y de la audiencia de conciliación a mi contraparte? Pues aquí van a aplicar dos cosas. Cuando el notificador de la autoridad conciliadora vaya, se represente en el domicilio de la parte y no notifique, obviamente tiene que dejar una constancia de que cumplió yendo a notificar, pero que no pudo. Entonces podrá el propio solicitante llevar la notificación y dársela a su contraparte, o puede irse con la autoridad notificadora y señalar el domicilio para que se le notifique y estén los dos. El chiste es asegurar que haya esa notificación, así lo marca la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora, los convenios de conciliación podrán abarcar como un punto que se reclame o todos los puntos que se quieran reclamar. Pueden nada más conciliarse respecto de uno y continuar los otros posteriormente en el procedimiento ordinario. Ahora, es interesante, y permítanmelo decirles, que los casos donde haya existido acoso sexual, discriminación y otros tipos de violencia pueden ser conciliables siempre y cuando se proteja a la víctima de que asista a estas audiencias para que no se actualice una revictimización de la misma, por obvias razones, y es muy comprensible lo que está pasando. Y aquí entra una de las excepciones para no conciliar, porque esa es otra, que cuando se haya sufrido, por ejemplo, discriminación, acoso sexual o el mobbing laboral, y obviamente está comprobado, pues yo no puedo agotar la conciliación. Digo, ¿sabes qué? Me pasó esto, se actualiza lo que dice me parece es el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, donde están las excepciones, y se actualiza esto y por tanto nos vamos directo al procedimiento ordinario, ¿no? Ahora, cuando se celebra el convenio, la autoridad conciliadora es la obligada forzosamente a que se cumplan todo lo estipulado en el convenio, ¿sí? No se puede de ninguna manera que la autoridad conciliadora diga, ya está el convenio, yo me hago el que no escucho, ya me desconecto de esto no puedo operar así. Bueno, ya aquí terminaríamos ya con esta emisión del convenio, la parte prejudicial. No sé si hay una duda hasta aquí, maestra Ivette. ¿De cuántas oportunidades, por así decirlo, tendríamos para poder llevar a cabo esa conciliación? ¿Hasta cuántas veces podemos solicitarlo? Dentro del... ¿A alguna de las partes? Sí, haciendo una interpretación de lo que señala los artículos respectivos de la Ley Federal del Trabajo,
se desprende que se pueden llevar y que el conciliador va a tener esa potestad libre para manejar 1, 2, 3 audiencias, si sean necesarias, si se tenga la voluntad de ambas partes y de la habilidad que tenga el conciliador en el plazo de los 45 días que señala la propia ley. Es decir, no pueden agotarse estos 45 días y posteriormente decir, no quiero otra conciliación, ya no se puede. Licenciada Sara, que está aquí con nosotros, estamos... Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Adelante. A ver, ¿estos 45 días son hábiles o son naturales? Esta conciliación se va a llevar durante estos 45 días, pero estos 45 días se contemplan como días hábiles o como días naturales. Y vamos, esa sería la primera, perdón. Y la segunda pregunta sería, para el caso de que no se presentara el trabajador a la primera audiencia, dice que se archivaría esta solicitud y que se podría activar siempre y cuando no pasara de 45 días. Estos 45 días se contemplan a partir de la fecha de la audiencia o de la presentación de la solicitud. Sería todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias. En este caso sería a partir de que se presenta la solicitud, empezarían a correr estos 45 días, y ahorita, si me lo permite, estoy buscando el artículo para aclarar su duda como tal. Según yo son 45 días hábiles, pero no quisiera darle un dato erróneo. Y respecto de lo que me dice de que se archivaría, sí, y obviamente podría, como se los dije, volver a establecer o hacer la solicitud de conciliación siempre y cuando se estén en este periodo de los 45 días. Son 45 días naturales. Aquí lo señala como tal el artículo 684-D de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de 45 días naturales, y la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. Es lo que les decía, la autoridad conciliadora es la que tiene que moverse para que la conciliación fluya y no se tenga que llegar forzosamente a estos 45 días, y pues obviamente se pueden celebrar las audiencias necesarias que estime el propio conciliador y la voluntad de las partes. No sé si le pude contestar. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. También tenemos al licenciado Ángel Absalón Corso de la Cruz. ¿Puede activar su micrófono, licenciado? En relación a lo que comentaba la licenciada hace un rato, el 684 de la Ley Federal del Trabajo refiere que ya se acude al centro laboral, a los centros de conciliación locales, para agotar esta etapa de conciliación prejudicial obligatoria, y efectivamente es con una duración máxima de 45 días, licenciado. Y el licenciado Ángel estaba refiriéndose a que el caso de demandar riesgos de trabajo, refiere que si podría ser tan amable de realizar comentarios pertinentes en el sentido de qué tipo de prestaciones se tienen que demostrar con periciales. Bueno, ya le corregí la pregunta. Eso es lo que nos estaba comentando, pero bueno, me gustaría continuar un poquito con esta etapa del juicio y pueda contestar esta pregunta. ¿Le parece, licenciado Juan? Sí. Como ustedes me indiquen, yo digo porque ya veo, para también terminar un poco lo que es el procedimiento, y si quieren ya ahí partimos de las especificidades. Y pues miren, ya para no ir agotando más el tiempo que me pidió la maestra Ivette Negrete para platicar con ustedes, pues nada más decirles que por favor, si pueden irse o buscar después el artículo 685 ter
de la ley, ahí van a estar las cuestiones exceptuadas para agotar distancia conciliatoria. Ahora, ya en la etapa judicial, pues si me lo permiten y ustedes me dicen, Juan, ¿sabes qué? Pues dínoslas ya más rápido porque el tiempo nos está comiendo, pues yo les diría que, a ver, como les dije, en este procedimiento ordinario laboral va a haber dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la primera fase, pues vamos a tener que todo esto va a iniciarse con la presentación de demanda, que va a ser por escrito ante la oficialía de partes, y esto viene señalado en los artículos 871 al 873 de la ley, y pues ahí se van a tener que anexar pruebas, salvo que sean pruebas por hechos supervenientes, la constancia de no conciliación, se va a informar si existe un juicio previo y se debe acreditar la personalidad. Posteriormente se turnará en 24 horas, nos marca el artículo 873 de la ley, y pues la autoridad va a asignar un buzón electrónico. Obviamente este buzón electrónico va a ser para poder notificar a las partes. Tendrá una prevención de 3 días cuando existan irregularidades, hayan acciones contradictorias o no se haya precisado el salario, por ejemplo, en esa materia. Posteriormente, bueno, si ya no hay nada que prevenir, pues se admitirá la demanda en 3 días posteriores. Posteriormente se va a emplazar con 5 días a la contraparte para que ésta pueda presentar su contestación por escrito, y para ello va a tener 15 días, ¿no?, para presentarla. E igualmente en esta contestación tiene que anexar pruebas, más bien tienen que anexar sus pruebas, es decir, ofrecerlas, y también ahí mismo va a objetarlas. Podrá reconvenir si es necesario, acreditará su personalidad y pues obviamente en materia de allanamiento avanza directo a audiencia de juicio en 10 días, ¿no? Esto es por esta parte. Ahora, todo esto lo va a atender la secretaria instructora o la secretaría de instrucción, ¿no? Esta fase escrita, como tal, ahí no va a estar el juez. El juez ya lo vamos a tener cumpliendo el principio de inmediación, ya en la parte como tal oral. Posteriormente de que ya se haya fijado como tal la contestación, se le van a dar 8 días a la parte que demanda, al accionante, para que emita por escrito su réplica, y pues ahí la autora va a poder objetar pruebas, va a ofrecer las relativas a sus objeciones, se puede pronunciar sobre el ofrecimiento de trabajo en su caso, va a poder haber una ampliación de demanda solo ante hechos novedosos. Esto nos marca también el artículo 873, último párrafo, y también la reconvención de la parte actora tendrá 15 días para contestar. Obviamente esta reconvención existirá cuando así lo manifiesta la contraparte. Posteriormente de que ya se presenta la réplica, sigue la contrarréplica por parte de de parte de la parte demandada, y también la tendrá que presentar por escrito y tendrá 5 días. Aquí se puede presentar una cuestión muy, sobre todo criticable, la cuestión de los términos, porque pueden decir, oye, ¿sabes qué? Hay una violación de igualdad procesal, porque como para la réplica le das al actor a 8 días y para contestar la réplica pues me das 5 días, me estás quitando 3 días, ¿no? Entonces esto puede ser una inequidad procesal. Entonces, pues vaya, si está como tal plasmado en la ley, yo creo que se van a presentar pues muy buenos juicios de amparo en esta parte, lo vamos a ir viendo, pero ahorita es como está establecido. Y pues en esta contrarréplica, la parte demandada pues va a tener que objetar nuevamente pruebas que fueron materia de la réplica, ofrecerá también sus conducentes respecto a su contrarréplica, y se le dará traslado a la actora en 3 días, ¿no? Ya que todo esto haya pasado, se fijará fecha de audiencia preliminar, que será en los 10 días próximos. Ustedes pueden decir, oye, pero no hay tanta diferencia, como se maneja todavía hasta ahorita, pues sabemos que también hay sesiones de réplica y contrarréplica, pero era lo que yo les decía, bajo mi opinión, y es muy criticable, creo yo que al momento ya de estar tan esquematizado y que la ley lo esquematice ya como un juicio ante el Poder Judicial, pues va a evitar que se sigan, sobre todo, ampliando de manera absurda los plazos y que no se dé una justicia pronta. Ya que se fija esta fecha de audiencia preliminar, ahora sí, sea bienvenida a la fase oral, en la cual pues vamos a tener 2 audiencias importantes, la preliminar y la audiencia de juicio. La audiencia preliminar, pues ahí la controversia va a ser reducida a un punto de derecho, ¿no? Es decir, ahí se va a quitar la paja, lo que no se tenga por qué dirimir, y pues obviamente se va a cerrar ahí la instrucción y también se va a determinar ahí para que se dicte sentencia, obviamente cuando ya
ya se tenga la apertura de esta audiencia de juicio oral. La audiencia preliminar, pues lo que busca es depurar procedimientos, resolver excepciones dilatorias, fijar hechos no controvertidos, admitir y desechar pruebas, en su caso resolver de plano el recurso de reconsideración que viene en el artículo 873-E, y también citar audiencia de juicio 20 días después, es decir, después de que se agota y que ya se depuró esto, en los próximos 20 días se tiene que citar a la audiencia de juicio oral. Y ya que tenemos esta audiencia de juicio oral, pues prácticamente ahí la que va a ser la carnita es el desahogo de las pruebas que ya estaban preparadas, los alegatos, cierre de etapa de juicio. Ahí la Secretaría Instructora certificará que no hay pruebas pendientes por desahogar y dictará la sentencia, ¿no? Y habrá casos excepcionales, y en estos casos excepcionales pues tendrá otros 5 días para ello, y no procederá a recurso respectivo según el artículo 873-K. Así es como prácticamente está en estas cuestiones excepcionales pues el procedimiento ordinario en materia laboral. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que ya se empiezan a ordenar. Ustedes pueden verlo, hay cosas que son idénticas a como se manejaban antes, ¿no? Pero creo que ya está más esquematizado, y creo yo que con esta esquematización que hay, pues la justicia va a ser más pronta y expedita. Ahora, ¿qué les diría yo, si me lo permiten, ya para ir cerrando y ceder el uso de la voz a la maestra Ivette y a todos ustedes? Es la preparación que debe de tener ya el abogado hoy por hoy. Es decir, sin duda alguna, la etapa oral va a ser de las más fuertes a las que se van a tener que enfrentar muchos abogados que no tengan la experiencia de, pues, o la práctica de estarse expresando en público, de tener una oratoria, porque el juez va a tener que estar escuchando, y como lo he dicho en conferencias que me invitan de oratoria o de procesos jurisdiccionales orales, pues lo que yo les digo es, el juez va a estar escuchando, y ustedes van a ser los encargados de que también el juez les ponga la atención debida o no. Si ustedes van a ir a aburrir al juez, pues eso va a ser también en contra de todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso tenemos que mejorar esta parte, porque en la medida en que creemos argumentos sólidos orales más contundentes, pues vamos a demostrarle al juez por qué tenemos la razón del dicho. Entonces, pues ahora, cumpliendo con el término que me habían dicho de terminar 6:50, pues les agradezco mucho sus atenciones y quedo de todos ustedes. Adelante. De cualquier forma, tengo, licenciado Marco Aurelio, ¿podría activar su micrófono, por favor? Y les pido nada más ser un poquito más breve, porque sí, efectivamente tenemos otra conferencia en un ratito, están todos invitados, y pues no queremos terminar así este programa. Adelante, licenciado Marco Aurelio. Gracias. ¿Escuchan todos? Sí. Adelante. Gracias. Licenciado, únicamente la pregunta es muy corta. Esto que está usted explicando es muy interesante, sin embargo es la duda. ¿Esto es para el 123 apartado A constitucional o también incluye el apartado B? Muy bien, muy buena pregunta, don Marco. No, sería para el apartado A nada más. La reforma que fue en 2017 fue meramente para el apartado A, no se tocó el apartado D, que como ya todos ustedes saben, son expertos, pues es la cuestión del derecho laboral burocrático. Ahí sí no hubo cambios como tal, ahí se seguirán manejando los tribunales, ¿no? Lo que ya existía el Tribunal General de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias, licenciado Jesús. Gracias, maestra. A usted. Licenciado Ulpiano Brown, ¿puede activar su micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Ulpiano. Sí, licenciado, nada más de manera muy breve. En su opinión, ¿qué tan benéfico será en los asuntos de excepciones? Me refiero al caso de acoso laboral, móvil, etcétera. Muchas gracias. Perdón, maestro, licenciado Ulpiano, se cortó cuando me estaba haciendo la pregunta, nada más alcancé a escuchar cuál era mi opinión, se cortó y escuché ya lo de acoso sexual y No se preocupe, lo voy a decir un poquito más despacio. En su opinión, licenciado, con esta nueva reforma, ¿qué tan benéfico será en los casos de excepciones? Me refiero a acoso laboral, móvil, etcétera. Perfecto. Gracias. Lo que establece el 685 ter de la ley. Es una muy interesante pregunta. Creo yo que
esta reforma sobre todo responde también a una demanda de la sociedad porque se empezara a proteger a cuestiones de vulnerabilidad por parte de los trabajadores y sobre todo también a meter cuestiones de género, de protección de género, ya tomarlo en cuenta, ¿no? Inclusive la licenciada Dalia Rocha es una abogada experta en derecho laboral y sobre todo se ha encaminado mucho a la materia de la violencia de género en materia laboral, y pues obviamente se ha señalado esto. Creo que sí es importante que ya se tome en cuenta en el proceso laboral, sobre todo en la materia de conciliación, estas excepciones, porque se le está dando ahora sí un privilegio a las víctimas, es decir, en el sentido de las personas que sufren mobbing laboral, sufren acoso sexual o algún tipo de discriminación, pues a veces son cosas que no se pueden conciliar, ¿no? Y se entiende porque pues se vulneran cuestiones que van más allá de derechos laborales, ¿no? Ya son más de integridad. Entonces yo sí creo que estuvo muy bien que lo señalaran como un caso de excepción, porque no es necesario que pues, obliguen a estas personas a que tengan que estar sabiendo de sus agresores, y creo yo que es una parte también que fue muy razonada de la reforma para darle cabida a este tipo de personas, y ahora sí, pues enfocar lo que pasa, ¿no? Que es una realidad, señalarlo como tal y evidenciarlo. Muchas gracias. A usted. Pues ya tenemos como último comentario al licenciado Santiago Sánchez Castillo, que si serías tan amable de explicarme a qué se refiere cuando la reforma laboral publicada el 1 de mayo del 2019 establece que los conflictos laborales pasarán de las juntas de conciliación y arbitraje a manos del Poder Judicial. ¿Cuál es la justificación de que figure aquí el Poder Judicial? Y me gustaría saber también tu conclusión en relación a ese tema tan importante. Muchas gracias, maestra Beth, y claro que sí, licenciado Santiago. Pues mire, le voy a contestar muy contundentemente. Corrupción, y fue lo fundamental que motivó para que se decidiera que las juntas de conciliación y arbitraje dejaran de existir y dejaran de tener poderío sobre ellas el poder ejecutivo, la administración pública, y poder garantizar que se le brindara una mayor justicia a los trabajadores. Déjenme decirle rápidamente, ya para cerrar, que fue todo un debate. Hoy por hoy hay muchos especialistas del derecho laboral que no están de acuerdo en que se haya tenido que migrar al Poder Judicial. Inclusive el Poder Judicial no quería recibir a la materia laboral porque decía que la materia laboral se estaba desnaturalizando y porque tenía que ser una cuestión netamente administrativa. Lamentablemente, pues fue una reacción a nivel internacional por la corrupción que teníamos también y una demanda a nivel nacional, y eso fue prácticamente lo que motivó, y obviamente que duraban muchísimo los juicios ante las juntas. Por eso se decidió hacer esta cuestión, por una cuestión de prontitud, de impartición de justicia y evitar la corrupción. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Juan. ¿Algo más que quiera comentar, licenciado Santiago? Tenemos que cerrar ya plataforma. Todo, muy amable, gracias, felicitaciones sinceras desde Acapulco, licenciado Juan, excelente conferencia. No, muchísimas gracias y gracias a ustedes. Y el maestro Ángel Absalón, que me preguntaba lo de riesgos de trabajo, pues la maestra Ivette tiene mis datos, yo estoy en Twitter como Juan A. Negrete Z o Juan Antonio Negrete, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias por su escucha, gracias maestra Ivette por el gran trabajo y la gran labor que hace, su reputación le precede mucho y qué bueno que haya gente preocupada junto con todos ustedes de seguirse actualizando y seguir aprendiendo, porque el derecho nos necesita a todos nosotros y los abogados necesitamos actualizarnos. Gracias, maestra Ivette. Pues ya lo tendremos en alguna otra ponencia, licenciado Juan. Muy interesante todo lo que nos platica y excelente estar platicando aquí con usted en este tema tan importante. Permítanme tantito, por favor, les pido a todos que si por favor pueden ir activando sus cámaras, nada más sus cámaras, no activen sus micrófonos todavía, por favor.